Muy bien, queridos hermanos, buenas noches. Ya estamos ya casi terminando este seminario. Estamos ya en la penúltima sesión, el penúltimo tema. En el anterior estuvimos viendo las exigencias de Jesús y de alguna manera hablamos de la soberbia, hablamos de la cabeza de todos los pecados. Y los pecados lo que hacen, y especialmente la soberbia, de manera más manifesta. Padre Meloni, ¿puede activar su audio, Cuando por favor? ustedes Gracias. permitan que ingresen nuevas personas, no silencien a todos, porque no me van a silenciar a mí cada vez que ingresa alguien. Uno por uno silencienos cuando ingresen nuevas personas. Pero bueno, estábamos comentando que en relación al último tema, el que hemos visto el miércoles de la semana pasada, la exigencia de Jesús. La exigencia de Jesús podríamos resumir diciendo en la fe. A Jesús le preguntan en el capítulo 6 del Evangelio según San Juan, que habla, como ustedes saben, del discurso del pan de vida, luego de la multiplicación de los panes, lo quieren hacer a Jesús rey, Jesús se va a hacer oración solo, envía a los apóstoles, él se queda, están buscando, dicen, bueno, acá había una sola barca, él no ha subido, ¿cómo es que llegó a Cafarnaúm? Y entonces Jesús empieza a hablarles del discurso del pan de vida y le dice, ustedes no me buscan porque ven los signos, sino porque han comido hasta hartarse. Y entonces Jesús les empieza a decir que Él es el pan de vida, que si no, que es como el pan que ha bajado del cielo y que el que coma ese pan vivirá para siempre. Entonces ellos le dicen, danos a comer de ese pan, ¿qué tenemos que hacer? Y Jesús les dice, el trabajo de ustedes es creer. Entonces la exigencia que nos trae Jesús es creer. Eso nosotros decimos es la fe, pero la fe es un don sobrenatural. Entonces, ¿cómo puede ser exigencia si es don, si es gracia? Y es que efectivamente es gracia porque la fe requiere vigilancia, estar con las lámparas encendidas, justo es el Evangelio de hoy, no es casual, el Señor siempre nos da la sorpresa. El Señor, hoy ustedes han leído el Evangelio y también la primera lectura de la carta a los Romanos, el Evangelio según San Lucas capítulo 12, la carta a los Romanos capítulo 6. El Señor está hablando de la vigilancia y el Señor está diciéndoles a los apóstoles que si es que uno no sabe, que tenemos que estar atentos, porque no sabemos cuándo va a venir el Señor en esa parábola, ¿no? Si es que el dueño de casa supiera cuándo viene el ladrón, entonces estaría vigilando. Entonces el ladrón es Satanás, es el asaltante, el salteador, en la parábola del buen samaritano, que deja medio muerto al borde del camino a ese hombre que va camino de Jericó a Jerusalén. Pasan todos de largo, el buen samaritano los recoge. Es el asaltante, es el que no entra por la puerta, es el que se mete. Ese es Satanás, el mentiroso. Entonces nosotros tenemos que estar vigilantes y a veces no nos damos cuenta porque el pecado daña nuestra fe. Porque ya hemos dicho que el pecado los pecados no son pecados sueltos, los pecados tienen una cabeza. Dentro de esas 6 cabezas de que hablan los padres de cierto de los pecados capitales, la cabeza más feroz es la soberbia. Y por eso es tan importante la humildad. Sin humildad yo no puedo crecer en la fe. Y si yo no crezco en la fe, yo no voy a acoger al Señor. Entonces la exigencia es creer y luchar por vencer al pecado. Pero la única manera de vencer al pecado es estar con Jesucristo.
Porque el Señor nos dice, en relación al Evangelio de hoy nuevamente, si el Señor no cuida la ciudad, en vano se cansan los centinelas. Es decir, Jesús, a ver, les decía yo una mañana cuando celebraba la misa, les preguntaba a las personas, les voy a preguntar a ustedes también. Cuando Jesús nos habla de la vigilancia, ¿eso qué significa? Cuando Él dice, el siervo tiene que estar atento cuando llegue su Señor, dice que felicitará al siervo que le encuentra, ¿no? Trabajando, encargándose y sirviendo la ración a sus horas. ¿A qué se refiere el Señor de ese siervo y de ese Señor que viene? Jesús ya vino, vendrá, bien. En el Evangelio el Señor dice viene, en presente continuo. Jesús ya vino, el Mesías ya vino. Pedro, que hace la pregunta, ¿dices estas cosas por nosotros o por los demás? Pedro es el que le ha dicho, tú eres el Mesías. Pedro no entiende, porque Jesús está hablando de él. Él es el que tiene que ser acogido. Él es el Señor. Nosotros somos los administradores, los siervos. Pero Pedro no entiende y nosotros muchas veces tampoco no entendemos. Y presumimos igual que Pedro de que tenemos fe. Y no nos damos cuenta que la fe está relacionada directamente con el pecado. A más pecado, menos fe. Entonces el camino nuestro de purificación es crecer en la fe. Es decir, el Señor que nos ama primero nos da el don de la fe para que nosotros acojamos su amor. Porque nosotros creemos que Dios es amor, que nos amó primero y que ha enviado a su Hijo, que nos ha amado hasta el extremo. Y la fe es creer que Dios nos ama. No porque nosotros tengamos ningún mérito ni nada que el Señor nos necesite de nosotros. Él nos ama porque sí. Y el trabajo nuestro es justamente crecer en la fe, mantener esa lámpara encendida, estar con las cinturas ceñidas, estar con esas alcuzas de aceite, estar en el servicio a los demás. Y lo que impide eso es el pecado. Hacer ver que el ladrón justamente son los pecados, porque el pecado hace que nosotros recibamos la gracia y la perdamos. Somos como un aljibe, dice, como un cántaro agujereado. Entonces, la exigencia de crecer en la humildad, de crecer como hijos de Dios, de acoger el don del Espíritu y todos los dones que el Señor nos da, es justamente indispensable para eso la fe. Entonces diríamos, el resumen de lo que estamos hablando en relación al tema que empezamos hoy es que es indispensable la fe. Y eso lo vemos en los apóstoles, en los 12 que el Señor escogió en oración. El Señor los eligió, ellos hicieron milagros, ellos vieron a Jesús hacer milagros. Y les decía también, creo, en uno de estos miércoles pasados, toda la vida pública de Jesús la podemos dividir en 2 etapas. La primera etapa de su ministerio, de su vida pública, es Jesús en Galilea. Y Jesús en Galilea hace muchos milagros. Y lo siguen multitudes, entusiastas, incluidos los apóstoles. Pero cuando Jesús llega a Jerusalén ya no hace tanto. Y la gente tiene una idea, incluso Pedro, incluso los apóstoles que lo reconocían como Mesías, tenían una idea
equivocada del tipo de Mesías que era Jesús. Porque ellos tenían la idea de un Mesías rey igual que David, es decir, que le resuelva todos los problemas temporales. Y nosotros tenemos que creer en Jesús, como dice el catecismo, el credo, ¿no? Creo y creemos que Jesucristo es Dios, pero Jesucristo nos lleva no a un celestial. Y una estación previa para pasar por la patria celestial, diríamos, una conexión en el viaje a la patria celestial es pasar por la muerte, es pasar por la cruz, es pasar por la negación a nosotros mismos, es vencer la soberbia, que resume todos los pecados. Y entonces, por eso es que Jesús llega a Jerusalén para la cruz. Les habla 3 veces a los apóstoles de que va a ser rechazado, capturado, asesinado, y ellos no entienden. Pedro, creyendo que es fiel al Señor, le dice, no, eso no te puede pasar. Y Jesús le va a decir, atrás, Satanás. Es decir, Pedro todavía no ha madurado en la fe. Entonces, ver la cruz de Cristo es para comprender que es la estación, es digamos, la conexión para llegar a la patria celestial. Pero claro, la cruz de Cristo es una cruz que ya es victoria sobre el pecado, sobre la muerte, sobre el mundo. Él ya resucitó, está glorificado. Una vez muerto, no muere más. Nosotros somos discípulos, seguidores de Jesucristo. En Jesucristo somos hijos de Dios. Y el Señor dice, quien quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Pero la cruz nuestra no es como la cruz de Cristo, porque la cruz de Cristo asumió el pecado de todos. Pero nosotros necesitamos, para participar de la victoria de Cristo, de la cruz. La cruz es salvadora, es glorificación. Pero nosotros naturalmente nos espanta la cruz. Y esa es la prueba por la que tenemos que pasar. O la cruz personal o la cruz de nuestros seres queridos. Por eso es común en las criaturas humanas de todos los tiempos que nosotros nos acerquemos al Señor para que no haya cruz. Y esa es la oración, diríamos, inicial de todo discípulo de Cristo. Seguir a Cristo para que nos quite las cruces. Y por eso es que le pedimos, y probablemente ustedes han visto, y en la oración, en las comunidades de amor, en las familias, la oración es tener trabajo, que no le pase nada a mi familia, que tengamos todo, que no haya enfermedad, si es que alguien está enfermo, que no se muera. Entonces, esa es nuestra oración más insistente, pero esa oración todavía es una oración que necesita crecer en la fe. Y María es la obediente en la fe. En María tenemos el ejemplo de plenitud de la fe. Y por eso es que María, que le dice al Señor, al ángel, ¿no? Al arcángel, hágase en mí según su palabra, y aquí la esclava del Señor. María, pocos días después del nacimiento, cuando va con José a presentar al niño al templo, va a escuchar de Simeón, luego de que le dice, este niño está como bandera disputada, servirá para que se revele lo que hay en el corazón de los hombres, le dice, y a ti una espada te atravesará el corazón. Y dice a continuación, María guardaba todas las cosas en su corazón. ¿Qué significa eso? Que María no entendía exactamente qué significaba eso.
María lo empieza a meditar, está atenta, está vigilando la obra de Dios, pero sabiendo que su confianza en el Señor es una confianza firme. María no trata de asesorar al Señor. María en ningún momento le está diciendo al Señor, hágase mi voluntad. Pero nosotros muchas veces en nuestra oración queremos que el Señor haga nuestra voluntad. Entonces tenemos que crecer en el abandono, tenemos que crecer en la confianza, tenemos que crecer en la fe, porque si no, no podemos abrazar la cruz de Cristo. Y vamos a abandonar al Señor, vamos a renegar, podemos perder la fe. Algunas personas se hacen protestantes, se hacen ateos ante la experiencia del dolor personal o de sus seres queridos. Y entonces esas exigencias, por eso la prueba. Y la prueba es la cruz. Pero nosotros no vamos a vivir la cruz solos. Y nunca la cruz va a ser más grande que nuestras fuerzas. Y una preparación para la cruz, para poder vencer el pecado, es saber que nosotros y darnos cuenta que nuestros planes son demasiado terrenos, demasiado temporales, y la relación con lo eterno y con lo trascendente es una relación un tanto, diríamos, gaseosa, un poco idealista, lejana. Y como ya estamos en la semana 29 de tiempo ordinario, que tiene 34 semanas, es decir, el año litúrgico ya está acabando, entonces cada vez más en los próximos días y en las próximas semanas se nos va a hablar de estar vigilantes. Y por eso es que en esta semana 29 se nos habla y se nos seguirá hablando de la vigilancia en sus distintas dimensiones. Es indispensable. Y entonces, cada zona, cada familia, cada se cortó la comunicación, no sé en qué parte. Yo les decía, el tiempo no es algo, el Señor es el que tiene el control del tiempo. La vida que nosotros tenemos es el tiempo que el Señor nos da. Y entonces nosotros contemplamos la cruz de Cristo para que, en primer lugar, para darnos cuenta cuáles son las reacciones que tenemos las criaturas humanas ante la cruz. Reconocernos nosotros en esas reacciones, pero además contemplar sobre todo a Jesucristo para tener la certeza de que la cruz no es derrota, es victoria. Y el Señor nos prepara. A cada quien el Señor sabe cómo lo prepara. Con mucha, personalmente, no en serie, no en masa, porque la cruz la vamos a vivir cada uno de nosotros personalmente. La parucía, la segunda venida del Señor, porque el Señor ya vino, ¿no es cierto? Nosotros no somos como los judíos que creen que el Señor todavía no ha venido, están esperando al Mesías. Nosotros sabemos que el Señor ya vino. La primera venida ha sido en humildad, en la mansedumbre, en la sencillez de la carne nacido de María. Vivió su Pascua, ha ascendido al cielo, se ha quedado con nosotros y nos comunica su gracia a través de los sacramentos, a través de su iglesia. Pero el Señor nos muestra también que tiene
varias presencias. Una presencia es cuando dos o más están reunidas en su nombre. Ahora en medio de nosotros Jesucristo está. En los matrimonios, por eso son enviados de dos en dos, el Señor está. Y los matrimonios, los esposos tienen que orar juntos, si no, no van a crecer. Pero a veces, en lugar de ayudarse para crecer en la vida de hijos de Dios, toda su energía, todas sus capacidades las dedican a resolver los problemas temporales. Y los temas del discipulado, de seguir a Jesús, no los cuidamos y dañamos nuestra fe. ¿Cómo me doy cuenta si mi fe está dañada? Porque mi fe se hace vana. Es decir, una fe sin esperanza en la vida eterna, en el cielo. ¿Y cómo me doy cuenta que mi fe es vana? En mi oración. Si yo pido solamente por cosas de este mundo, por cosas temporales, y no pido para mí, para mi familia, para mis hijos, ser santos, ir al cielo, dejar el pecado, crecer en la fe, crecer en la esperanza, crecer en la caridad, y esa es mi principal oración, y yo pido solamente que no falte trabajo, que no falte comida, que no falte salud, y solamente cosas de este mundo, mi fe es vana. Yo estoy buscando a Jesús solamente como en la primera alianza, para cuestiones de la tierra. Yo todavía no he crecido en esperanza. Yo todavía no quiero ir al cielo y por eso me voy a espantar si me hablan de la enfermedad y de la muerte. Me va a parecer la cosa más terrible, la cruz. Igual que a Satanás le muestro la cruz, yo voy a salir espantado. Entonces tengo que saber, tengo que vigilar y decir, ya, oye, tengo tantos años, tanto tiempo en la comunidad, etcétera, ¿cómo está mi vida en Cristo? Y entonces se tienen que dar cuenta. María tenía eso claro desde el principio. Simeón le dices, vas a sufrir una espada, te va a atravesar tu corazón, y ella no sabía a qué se refería. Ella tal vez cuando tuvieron que huir a Egipto, pensaba que eso fue. Tal vez cuando se pierde el niño a los 12 años, cuando peregrinan a Jerusalén. Tal vez cuando creen sus familiares que está loco, y es cuando empieza su vida pública, y cuando lo van a buscar, ¿no? Y le dicen, tu madre, tus hermanos están, y parece que Jesús un tanto la desprecia. Entonces María va meditando y va creciendo. Entonces cuando María ve a Jesús en la cruz, es la única que está de pie. Por eso el Señor dice, cuando venga el Hijo del Hombre, prepárense vigilantes para que se mantengan en pie, si no nos derrumbamos. Entonces el Señor no nos esconde, nos ha hablado como amigos, nos ha dicho con claridad lo que va a pasar, Él mismo lo ha vivido. Lo ha vivido su madre, madre nuestra. Y entonces nosotros tenemos que darnos cuenta si es que la idea de por qué seguimos a Jesús es pensando simplemente en cosas de este mundo. ¿Y cómo me doy cuenta? Repito, a través de cuál es mi oración, qué le pido al Señor. Para los esposos, para los hijos, para la familia. Y ahí probablemente uno se da cuenta, sí, para mí aún siguen siendo lo más importante las cosas de este mundo. Resulta absolutamente incomprensible el misterio de la cruz. Me espanta. Entonces yo tengo que saber que si es que estoy con miedo, cuáles van a ser mis reacciones. Y entonces tengo que saber que tengo que pedir al Señor más fe. Y tengo que hacer esa oración con María, porque María ayudó a los apóstoles, a la iglesia naciente, los juntó para que puedan recibir los dones del Espíritu Santo, porque sin la gracia, sin el Espíritu Santo no podemos mantenernos en pie. No es algo de que yo estudio teología, me mentalizo, digo sí se puede, no, eso es don de Dios.
y entonces tengo que hacer esa oración. Yo no sé si hasta acá quieren hacer algún comentario o pregunta. Si está claro esto que les estoy diciendo. En pocas palabras, lo que estoy diciendo, recapitulando, es: el matrimonio es para que un hombre y una mujer, elegidos por el Señor para ser enviados dos, sean testigos de la buena noticia, pero la buena noticia, antes de manifestarse plenamente, tiene una estación que va a ser un transbordo, diríamos, y va a pasar por la cruz. Pequeñas cruces, pequeñas contradicciones, pero en algún momento la cruz pascual. Y se tienen que ayudar mutuamente. ¿Cómo, cuándo va a llegar eso? Nadie sabe. Cuando llegue ese momento de la cruz pascual para una persona, esa persona vive ya, entre comillas, la parucía personal. Puede ser que nosotros como generación la vivamos comunitariamente, eclesialmente, no sabemos. Porque el Señor todavía no ha venido en gloria. ¿Cómo me preparo yo para esa parucía personal o la parucía universal, que en algún momento se va a presentar? La preparación es Cristo mismo y el Espíritu Santo. Es decir, la preparación es estar con Él. Él viene a nosotros. Él es el que va a vigilar con el Espíritu Santo, con nosotros, en comunión de amor. En otras palabras, Él quiere hacer una comunidad de amor en cada matrimonio. El matrimonio sacramental es una comunidad de amor. Del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, el esposo y la esposa. Y los hijos. Entonces, esa comunidad de amor se tiene que reunir. Esa comunidad de amor tiene que crecer. Pero si es que ese esposo y esa esposa y esa familia han reducido su alianza matrimonial a lo mismo de un matrimonio civil, a una convivencia de paganos, y creen que todo depende simplemente de ellos y de cosas temporales, es porque todavía tienen que crecer. Y uno tiene que darse cuenta. Si es que el Señor me da un año más de vida, es porque el Señor dice: a ver, vamos a ver si es que estos hermanos, esta persona ya está preparada. A ver, un año más. Y nosotros no sabemos cuándo va a ser el último año, cuándo va a ser el último mes, la última semana, el último día. No sabemos. Solo lo sabe Él. Y entonces ese es el trabajo y esa es la exigencia nuestra. Creerle al Señor. Porque nosotros principalmente lo buscamos por interés. Y creemos que nosotros sabemos. Yo les decía que a Jesús hay que acogerlo como niño. Nosotros tenemos que hacernos como niños. Los demás también son niños. Y por eso que Jesús, su primera palabra en la cruz es: perdónanos porque no saben lo que hacen. Porque somos como niños inconscientes. Entonces el Señor nos da el don de la fe y ha pasado por la cruz, que para Él es la manera de vencer la soberbia del mundo. Por eso Él acepta las humillaciones. Porque fíjense, yo les decía, empezó toda esta parte diciéndoles que le decía a la gente en la mañana, yo le preguntaba, ¿no? Pero Jesús, hay que estar vigilantes. ¿Por qué? ¿Porque Jesús todavía no ha venido? ¿O porque ya vino? Y la primera vigilancia es darme cuenta que Él ya vino. Que ya, cuando yo fui bautizado, yo ya soy templo del Señor. Y que de repente soy un sagrario abandonado. Que no me doy cuenta que el Señor habita en mí. No lo reconozco. Tampoco lo reconozco en las personas que el Señor pone en mi camino. Y entonces
no crezco en el amor, no me pongo en servicio a los demás, y entonces mi egoísmo, mi soberbia no se doblega. Y cuando yo no quiero doblegar mi soberbia y mi egoísmo, no quiero negarme a mí mismo, entonces el Señor se aleja. Y cuando el Señor se aleja, no porque Él se quiera alejar, sino porque mi pecado, mi soberbia lo alejan, contristan al Espíritu Santo, como dice Pedro, ¿no? Que el Señor rechaza a los soberbios. Entonces el Señor se aleja y yo voy a experimentar el dolor, palos, como dice el Señor. No me va a paliar Él, porque de Él sale todo bien. Me va a paliar el mundo y mi relación con otras criaturas humanas. Esas van a ser las cruces. La cruz de Cristo no la fabricó María, la cruz de Cristo la fabricó el pueblo de la primera alianza que no creía en Él y que estaba ya pactando con el pecado, con los poderes temporales. Igual en nosotros. Entonces yo me alejo de Cristo, voy a recibir palo. Y no me voy a dar cuenta. Por un momento incluso puedo creer que me vaya bien. Y entonces, de esa manera, el Señor me prepara, alejándose. Entonces mi oración se hace vacía. Mi oración parece que está ausente. Y Jesús ya pasó por todas esas etapas que nosotros tenemos que pasar. Él siendo inocente, porque él es manso y humilde. Él lo ha hecho para aligerarnos el camino, para abrir el camino para nosotros. Y por eso en Él se abre el cielo y la tierra, que estaba cerrado, se abrió, para que nosotros podamos subir. Pero nosotros tenemos que aprender a descubrir en Cristo el camino. Pero somos muchas veces testarudos, no queremos. Y entonces el Señor quiere que nos demos cuenta, porque Él quiere que colaboremos para que la cruz no se haga más grande, porque nosotros mismos hacemos la cruz más grande. Nosotros mismos la hacemos más pesada. Y Él sabe y nos ama, no quiere que nosotros, no quiere torturarnos, no quiere martirizarnos. Al contrario, pero Él sabe que es una medicina necesaria. Pero nosotros muchas veces no queremos. Y entonces tenemos que contemplar a Jesucristo, como dice el documento, ¿no? Que en la Pascua de Cristo, en todos los momentos de la pasión, en cada una de las estaciones de Vía Crucis se ve como el manso y humilde, como dicen los cánticos del siervo que hemos visto este domingo y el domingo pasado. Él va manso y humilde, como cordero llevado al matadero, como vemos los Viernes Santos, la Semana Santa, Lunes Santo, Martes Santo, Miércoles Santo y Viernes Santo, vemos los cánticos del cielo. Y entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que Jesús ha vivido eso para enseñarnos. Él no le correspondía, no lo merecía, Él es inocente. Nosotros no somos inocentes. Nosotros somos pecadores. Pero Él nos alivia ese trabajo, ese dolor. Pero nosotros, igual que los que siguen a Jesús en su vida pública, nosotros, incluso hasta llegando hasta Jerusalén, nosotros muchas veces no entendemos. Y el Señor quiere que lo entendamos, y hoy día se trata de que nosotros entendamos esa verdad. Y por eso, en comunidad, puede ser más fácil, porque probablemente ustedes en la subdiócesis o tienen más, diríamos, más casos como para poder contemplar esa verdad. Porque a veces en una familia no tan numerosa, etcétera, tienen que pasar muchos años para que vean todos esos casos. Y este último año de la pandemia, diríamos que el curso ha sido intensivo. Y entonces justamente esa es una ventaja de la comunidad.
que uno puede ver en otras familias, en otras personas, lo que en algún momento también va a pasar a mi familia, voy a experimentar yo de otra manera, no de igual forma. Y entonces nos vamos preparando. Pero claro, eso lo vivió primero Jesús, lo vivió primero María, lo vivió primero la Sagrada Familia. Entonces María les decía, empieza a guardar por eso esas cosas en su corazón. En 3 ocasiones menciona San Lucas que María guardaba todo esto en su corazón. Con lo de Simeón, cuando Jesús les dice, ¿y por qué me buscaban? No sabía que tenía que hacer las cosas de mi Padre. O cuando van a buscar a Jesús y le dicen, pues, que ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? El que hace la voluntad de mi Padre. Jesús no está rechazando a María, al contrario. Está diciendo que María es la que cree, igual que Isabel, o cuando esa mujer le elogia, ¿no? Aparentemente, y Jesús rechaza el elogio a María cuando le dice, dichosos los pechos que te criaron, y Jesús le dice, mejor el que escucha la palabra y la cumple. Y María hace eso. María es la mujer de escucha, pero nosotros no sabemos escuchar. Escuchamos y no oímos, y Dios nos habla. No es como dicen los salmos, un Dios que tiene boca y no habla, ¿no? Que eran los ídolos de los paganos. Dios sí nos habla. Todo lo ha hecho por su palabra, nos sostiene por su palabra. Y la palabra es Jesucristo. Y esa palabra se ha hecho carne en María y está con nosotros, se ha quedado con nosotros en la Eucaristía. Y Él nos habla. Y nosotros tenemos que aprender a escuchar. Entonces nos habla a través de su palabra y la revelación en la Sagrada Escritura, nos habla cada vez que estamos reunidos en oración con Él, nos habla en cada criatura humana y en cada circunstancia. Especialmente nos habla cuando hay cruz. Y Él lo que nos muestra cuando nos habla, Evangelio según San Mateo capítulo 25, Él dice, estuve enfermo, estuve desnudo, tuve sed, tuve preso, tuve hambre, y ustedes me atendieron o ustedes me rechazaron. Y le preguntan, ¿y cuándo te hemos visto? El Señor dice, cuando con estos pequeños lo hicieron, conmigo lo hicieron. Cuando con estos pequeños no lo hicieron, conmigo no lo hicieron. Es decir, el Señor quiere que descubramos su presencia en los pequeños. ¿Y quiénes son los pequeños? Todos los seres humanos somos pequeños. Algunos pueden estar hinchados, pero somos pequeños. ¿Ya? Y entonces, en la comunidad, ustedes tienen que aprender. Y como decimos nosotros en la segunda plegaria eucarística, te damos gracias porque nos permite servirte en tu presencia. Es decir, amar a nuestros hermanos, empezando en la vida familiar. Pero la vida familiar fundada en el matrimonio en algún momento se tiene que expandir. Entonces tenemos que descubrir que nuestra familia no solamente los que se han fundado en el matrimonio, sino nosotros somos parte de la familia de los hijos de Dios, una familia mucho más grande, en la que tenemos más de 1.600 millones de hermanos. Muchos ni los conocemos. Pero que además hay más de 4.000 millones que el Señor quiere que también lo conozcan. Y Él quiere que eso sea a través nuestro. Pero a veces, ¿qué ocurre con nosotros? Que nosotros vemos el mal que hay en el mundo, las consecuencias del pecado, y entonces nos podemos desanimar creyendo que el Señor no está obrando. O peor aún, creyendo que primero tienen que cambiar los demás antes que yo. Entonces hay gente que piensa, ¿no? Más o menos hay este razonamiento, de repente ustedes lo han escuchado, de repente ustedes también lo tienen. Si es que estas personas cambiaran, si es que estos fueran diferentes, qué distintas serían las cosas. Entonces uno quiere que los otros cambien.
El Señor no actúa así. El Señor dice, si tú cambias, y yo cambio, todo va a mejorar. Pero yo no quiero cambiar. Yo quiero que los otros vayan primero. Entonces veo la paja en el ojo ajeno y no veo la vida en mi ojo. Me hago ciego. Eso es consecuencia del pecado. Ese es el boquete, es la soberbia. Y eso me impide seguir a Jesucristo. Y repito, puedo ser cura, puedo ser autoridad, puedo ser fundador de la comunidad, y eso no tiene nada que ver. Puedo ser el mejor expositor, el que da las mejores charlas, y eso no tiene nada que ver. Y entonces me tengo que examinar. Es ser vigilante, es mirar, escuchar al Señor y decir, oye Señor, yo te estoy estorbando. Yo en realidad no quiero que tú obres en mí. Yo quiero que tú hagas lo que a mí me da la gana. Y me tengo que dar cuenta que este es un engaño de Satanás y tengo que pedir perdón. Pero la gente no confiesa eso. En la confesión, la gente no, la mayoría de los penitentes no se dan cuenta de eso. A lo más ven sus problemas horizontales, ¿no? Discutí con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos, con los miembros de la comunidad, en mi trabajo, etcétera, etcétera. Y no nos damos cuenta que ofendemos a Dios. No nos damos cuenta que estamos entorpeciendo su obra, que nos estamos convirtiendo en obstáculo. Y no solo nosotros, sino también para otras personas, que no somos buen testimonio. Yo le decía ahora a una persona en la mañana que me decía, ¿no? Porque generalmente los padres en la generación actual, y ya hace varias décadas, que incluyen a nuestros padres, a nuestros abuelos y tal vez a bisabuelos y tatarabuelos, la gente está centrada en las cosas de este mundo. Entonces, los padres de familia o una familia cree que es una buena familia, diríamos, fiel al Señor, si es que, diríamos, más o menos, la receta de la gente que cree que son sus indicadores es, mira, yo voy a misa, me confieso, formo parte de algún grupo eclesial, y mi deseo es que en mi casa todo vaya bien, tipo protestante, ¿no? Bendecido por el Señor, que nadie se enferme, que no me piquen ni los mosquitos, que todos tengan trabajo, que tengamos bienes materiales. Entonces la gente cree, autoengañada y engañada por el mundo, que eso es indicador de que están bien. Y se la pasan la vida, incluso fanfarroneando, de que no tienen cruz. Y que apenas hay una cruz en su familia, etcétera, sale la cruz, se escapan de la cruz. Y creen que eso es bueno. Y entonces esas personas tienen que recordar que la cruz no la podemos evitar. Y si es que así están con esa mentalidad mundana, en realidad nuestra fe necesita purificación. Entonces, si no tenemos cruz acá, vamos a tener un largo purgatorio, porque no estamos dejando que el Señor nos purifique acá. Entonces, uno dice, no, mi familia sí se confesó, murió en gracia, sí, pero no purificado, entonces no va a poder entrar. Y claro, el Señor nos dice las cosas claras. Y por eso es que se entiende el escándalo de la cruz, porque hubiese bastado para que nosotros seamos todos salvados con las gotas de sangre en el momento en que Jesús fue circuncidado. A los 8 días de nacido, cuando le ponen el nombre, ese dolor de Dios hubiese sido suficiente para salvar al mundo entero. Pero probablemente no hubiésemos entendido.
Y tan es así que ni siquiera con Jesucristo en la cruz entendemos. Yo no sé si tienen hasta acá alguna pregunta, algún comentario. Están un poco silenciosos. Padre, una consultita. Sí. Usted habló de la primera vigilancia, ¿no? De la que era en el momento del bautismo, ¿no? Que nos convertimos en templos del Señor, que muchas veces tenemos nuestro templo abandonado, en fin. Y la segunda vigilancia, ¿cuál sería? A ver, no es que hay primera vigilancia, segunda vigilancia, ni tercera vigilancia. A ver. La vigilancia es luchar contra el pecado. Es decir, luchar para no hacerme aliado de Satanás, para no ser infiel. Infiel es no tener fe. Infiel es no tener fe, no ser adúltero. Entonces, el pecado entre los esposos en la alianza matrimonial es figura del pecado contra Dios. Cuando yo peco, cometo adulterio con Satanás contra Jesucristo. Entonces yo les digo a algunos esposos cuando tienen el problema que han experimentado la infidelidad de alguno de los dos, ¿no? Entonces, alguno de los dos, el que fue traicionado, diríamos, se llena de lágrimas, qué barbaridad, etcétera, etcétera. Yo le dejo que suelte haga su catarsis. Y luego después le pregunta a la persona, ¿y usted nunca ha pecado? Entonces la gente se queda un poco, ¿qué tiene que ver eso? Pues si el culpable es el cónyuge. Estamos hablando total y ahora me viene a mí. Entonces, ¿y usted no ha pecado? Le vuelvo a decir. Me dice, sí. Entonces le digo, usted ha sido adúltero o adúltera contra Dios y para usted no ha sido problema. Y ahora cuando a usted le han faltado, se le viene el mundo abajo. Entonces, en realidad, el problema suyo es primero de orgullo, soberbia, porque ha estado ocupando el lugar de Dios y hasta ahora no se da cuenta. Entonces la gente entra en shock. Pero muchas veces a partir de ahí se empiezan a curar. Porque si no, se pone, entre comillas, la víctima, se pone como si fuera víctima verdaderamente, inocente, y no es víctima inocente, inocente solo Jesucristo. Y entonces, no hay conversión. Entonces pasa el tiempo, él le vuelve a sacar todas las cuentas. Porque uno de las dos partes siente, pues, entre comillas, que es la perfecta y el otro es el delincuente. Y no se dan cuenta que los dos son delincuentes. Delincuentes no contra las leyes humanas, sino contra Dios, porque somos pecadores. Entonces yo tengo que tomar conciencia de mi pecado, de lo grave que es mi pecado y del amor que tiene el Señor, que a pesar de lo miserable que soy, sigue siendo fiel. Me sigue amando, su amor es incondicional. Y yo tengo que crecer en el amor. Entonces, muchas veces la infidelidad matrimonial ocurre por eso cuando no somos fieles con Jesucristo. Primero, antes de que haya infidelidad entre las criaturas humanas o contra mí mismo, porque yo también puedo ser infiel contra mí mismo. Yo primero soy infiel con Dios, con Jesucristo. Consecuencia de eso, no le puedo ser fiel a nadie, ni a mí mismo. Y en cualquier momento voy a caer. A veces escondido, entonces la gente dice, aparenta que no pasa nada. Hasta que en algún momento, en algunos casos, no siempre se descubre. En uno de los dos o en los dos. Porque a veces uno dice, allá, como lo que me han hecho, yo también se lo hago. Rompen el matrimonio. Pero no se dan cuenta que la raíz es que nos hemos alejado de Jesucristo, que nos hemos ido con Satanás,
Es lo que dice hoy día la carta a los romanos, ¿no? Que nos hacemos esclavos del pecado. Y San Pablo dice, yo soy esclavo de Cristo. Porque la libertad del hombre no es una libertad absoluta. Y claro, dichoso el esclavo de Jesucristo, el siervo, ¿no? Porque Jesucristo mismo se hizo siervo, se hizo esclavo. Él ha pagado por nosotros. Entonces, el tema central de la vigilancia es tomar conciencia de mi pecado. Darme cuenta que mi pecado me hace adúltero, fiel contra Dios, contra Jesucristo. Que si yo soy infiel contra Jesucristo, soy como en la casa llena de boquetes, de huecos, por donde se van a meter los ladrones, o como un cántaro agujereado. Entonces, el Señor me va a dar la gracia, la voy a perder. Entonces, eso es lo que tengo que vigilar. Ahora, el pecado yo lo venzo por gracia. Es decir, yo para vencer el pecado tengo que estar con Jesucristo. Apenas me suelto de él, voy a pecar. Si yo estoy con Jesucristo, no peco. Yo peco cuando lo he dejado. Y cuando no lo he dejado, no es que estoy en un sitio neutral. Cuando yo lo he dejado seducido por los engaños del mundo, por mis concupiscencias o directamente por Satanás, que es el origen de todos esos. Entonces, me aparto de Jesucristo, caigo en el pecado. Entonces, por eso que yo necesito oración. Necesito hacer oración para vivir en la presencia del Señor. Para saber que el Señor siempre está en mí, que yo soy su templo. Y que para Él nada es oculto. Ni mis pensamientos, ni mis deseos. Él los conoce todos. Y entonces, cuando yo empiezo a vivir en la presencia del Señor, mi oración se hace continua. Y entonces ya me doy cuenta que estoy cuidado, que soy ciudad fortificada, jardín cerrado como María. Y entonces ya sé que no lucho solo. Y entonces cada vez que veo algún peligro, acudo a él. Pero si no, una y otra vez yo coqueteo con Satanás, con el pecado. Y me justifico. No, no es tanto, una mentirita. Todo el mundo lo hace. Y entonces me acostumbro una y otra vez a confesarme de lo mismo, que es el equivalente a un esposo, una esposa que comete adulterio, va a buscar a su cónyuge y le dice, ay, perdóname, vamos a empezar de nuevo. Así se perdonan, se reconcilian. Unos meses, otra vez adulterio, y otra vez, y otra vez. Eso es lo que nosotros hacemos. Por eso es que el matrimonio es figura de la relación esponsal entre Jesucristo y la humanidad. Y la relación entre los esposos es imagen de la relación entre los seres humanos y Dios. Y por eso es que los esposos están llamados a vivir en comunión de amor, signos del amor de Dios. Y por eso es que el esposo tiene que amar a Jesucristo, tiene que amar a su esposa como Jesucristo ama a la iglesia, dice San Pablo. Y por eso es que San Pablo dice, la esposa tiene que ser sumisa a su marido, como la iglesia tiene que ser sumisa a Jesucristo. Pero cuando yo saco a Jesucristo, entonces ya esa relación se hace meramente horizontal, una relación meramente humana, deja de ser sagrada, deja de ser sacramental. Y entonces, en el caso de los matrimonios, la vigilancia es, se tienen que cuidar ambos esposos para ser fieles al Señor. Si es que ambos se ayudan para ser fieles al Señor, cada uno de los esposos va a ser fiel a sí mismo y van a ser fieles entre ellos. Y eso mismo lo tienen que enseñar a los hijos. Y en la comunidad, los más, diríamos, los que tienen más años, que tienen más experiencia, más crecimiento de la fe, tienen que enseñar a los que están ingresando. Pero eso no depende de, repito, de antigüedad en años, sino de qué tan sincero es la relación con Jesucristo. Y uno de los engaños es creer que yo sigo a Jesucristo en un éxodo como el de Moisés,
a la tierra prometida y no darme cuenta que el éxodo de Jesucristo es a la patria celestial y pasa por la cruz, pasa por la muerte. Porque la muerte va a ser la victoria definitiva contra la soberbia, o la derrota definitiva de la soberbia, porque voy a morir renegando. Entonces, ver la cruz de Cristo y todas las humillaciones que voluntariamente Él escogió y asumió consecuencia de nuestro pecado, es para darnos cuenta que todo eso es lo que merecemos nosotros y no estamos recibiendo eso, porque Él es bueno y Él está llevando gran parte del peso, pero no significa que nosotros no tenemos que llevar nada, porque para nosotros es medicina. No sé si es que con eso queda claro lo de la vigilancia. Sí, padre, muchas gracias. No sé si tienen alguna otra pregunta o comentario. Padre, buenas noches. Buenas noches. ¿Podría explicar un poquito más sobre la parucía, padre? A ver, la parucía es la segunda venida del Señor. Cuando venga el Señor, en la segunda venida, el Señor va a venir como juez. En la primera venida, el Señor viene manso y humilde para salvar. En la segunda venida va a venir para juzgar. ¿De acuerdo? Entonces, la segunda venida para la humanidad universalmente todavía no se ha producido. Pero todas las personas que ya han fallecido a lo largo de la historia, todos ya han visto a Jesucristo glorioso y ya han sido juzgados en el juicio particular. Entonces podríamos decir que cada persona vamos a vivir nuestra parucía personal el día que nos toque partir de este mundo, porque ese día vamos a ser juzgados y vamos a ver a Jesús glorioso como juez. Entonces, muchas personas ya han pasado por eso. Nosotros no sabemos qué se va a producir primero. Si es que vemos a Jesús que viene ya glorioso para todo el universo como juez, o primero nos toca a nosotros partir. Pero en algún momento el Señor va a venir glorioso y lo vamos a ver todas las criaturas humanas como juez, ¿de acuerdo? Entonces, la parucía se refiere a esa segunda venida, pero, entre comillas, hay una mini parucía, una parucía, diríamos, personalizada, que cada uno de nosotros va a vivir. ¿Cómo me preparo yo para esa parucía? En primer lugar, reconociendo que Jesús ya vino a mí el día que, empezando, me dio la existencia, porque yo no existiría, yo no tendría existencia si por la palabra del Señor no hubiese sido llamado a la existencia, con la colaboración de nuestros padres. Y cuando fui bautizado y recibí el sacramento del bautismo, yo me hice parte de la familia de Dios y templo de la Trinidad Santísima. Y de ahí en adelante, yo tengo cada vez más que crecer en la vida como hijo de Dios. Y para eso el Señor me ha dado el don de la fe, de la esperanza y la caridad, que me permiten acudir a Él para descubrir que el pecado es la manera en que yo obstaculizo la obra de santificación que el Señor quiere realizar en mí. A veces no me doy cuenta y antepongo mis necesidades temporales, pasajeras en este mundo. Y entonces hay etapas, ¿no? Las personas creen, no, lo más importante son mis estudios, mi trabajo, se casan, mi familia, mis hijos, etcétera, y a veces creen que el Señor les quita tiempo, que compite. Y eso es muy común, ¿no? Entonces la gente dice, uy, tengo mucho trabajo, ese día no hace oración. Tengo muchas ocupaciones y mucha carga, no va a misa.
se aleja del Señor porque equivocadamente y por falta de fe cree que el Señor no quiere ayudarnos en las cosas, diríamos, temporales, de las realidades pasajeras de este mundo. Y creemos que esas cosas dependen principalmente de nuestro esfuerzo, que ahí la ayuda de Dios es marginal y solamente lo busco cuando veo que hay problemas. Pero a veces vivo gran parte del tiempo engañado creyendo que es mi esfuerzo, que soy yo el que estoy resolviendo las cosas y no aprendo a reconocer que es el Señor, que todo es gracia. Entonces le quito al Señor la gloria que le corresponde y yo me convierto en ladrón, me apropio. Entonces hay gente que fanfarronea incluso de sus logros, de sus metas, de sus resultados. Yo he escuchado a gente de la comunidad que empieza a decir, ay, sí, es que yo, que mis hijos, que trabajé, que me esforcé, que quemé las pestañas, construí mi casa, primer piso, segundo piso, cuarto piso, etcétera, títulos, viajé, qué bueno, eso yo soy muy bueno, y también además voy a misa, rezo, etcétera. Entonces, esa es una mirada equivocada de mi propia vida, de mi propia existencia y de mi relación con Dios. ¿Por qué? Porque he fragmentado mi vida. Las cosas temporales, Dios lejos, cuando todo va bien. Y las cosas eternas, muy lejanas, de vez en cuando me acuerdo. Entonces el Señor quiere que me dé cuenta que yo soy acá peregrino, que todo lo que tengo, si tengo algo bueno, viene de Dios, que si es que Él me ha dado dones, virtudes, talentos, es para compartirlos con los demás, no para usarnos mezquina y egoístamente y vanagloriar y fanfarronear de eso, sino que los ponga al servicio de los demás, para que me sirva para vencer mi egoísmo. Pero yo no quiero entender, entonces doy lo que me sobra, no me pongo en servicio de los demás, y entonces Jesús que vino a mí no crece, y entonces yo no reconozco a Jesús que viene en presente continuo todos los días de mi vida a través de distintas criaturas y circunstancias. Y entonces no digo, no es que esta persona no merece que esto que el otro, porque yo busco una justicia humana conveniente a mi capricho y a mi ignorancia. Y no dejo que Jesús reine ni sea la justicia de Dios la que crezca en mi vida. Y me engaño hipócritamente creyendo que no, bueno, como hago oración, voy a misa, soy miembro de la comunidad, soy cura, me golpeé el pecho, creo que estoy bien. Entonces el Señor quiere que me dé cuenta en algún momento y que descubra que eso es un engaño. Y entonces, para eso el Señor, en mi experiencia, pone casos de otras personas, una manera en que el Señor me va enseñando. Entonces puede ser personas en mi familia, personas en mi trabajo, en mi barrio o en la comunidad, que yo veo en otras familias cosas. Pero a veces en lugar de aprender en las otras familias, en las otras personas, yo al contrario digo, no, es que a mí no me va a pasar. Porque yo soy mejor, yo soy como si fuera otro barrio. Entonces no entiendo, eso es porque soy ciego, y eso es porque me falta fe, eso es por mi egoísmo, mi soberbia, mi pecado, que me impide ver. Entonces yo tengo en algún momento que descubrir esa realidad. Y entonces decir, ¿sabes qué? Tengo que cambiar. Ya tengo 80, 90 años, 70 años, 60 años, 50 años, ya no soy un bebé. Y me tengo que dar cuenta que muchas veces he engañado, he mentido y he ayudado a que gente también se aleje de Dios o tenga una idea equivocada de un falso Jesucristo. Y tengo que pedirle perdón al Señor. Porque le digo, oye, nunca he confesado ese pecado. Padres que han dado testimonio equivocado a sus hijos, nunca han pedido perdón por eso. Porque han educado a sus hijos creyendo sus hijos que lo único importante son las cosas de este mundo. Y entonces padres que nunca se han dolido de que sus hijos no vayan a misa, que estén viviendo en adulterio, que estén fornicando, que estén conviviendo, que no hayan recibido el sacramento, y para mí no es problema si es que tienen dinero, si tienen salud, y si aparentemente todo les va bien. Entonces yo estoy pactando con Satanás. Eso le pasó al pueblo de la Primera Alianza cuando se aliaron con los romanos. Igual hago yo, pero en pequeñito.
Entonces, eso me hace ver justamente el sentido de que en algún momento voy a ser juzgado y el Señor va a ser justo. Entonces, ¿qué va a ocurrir cuando yo me ponga en presencia de esa luz, de ese amor infinito? Yo me voy a ver y me voy a ver asqueroso, miserable, y yo me voy a alejar. Porque no me voy a sentir capaz de entrar al cielo. Entonces, claro, si estoy en pecado mortal, me iré al infierno. Pero si no estoy en pecado mortal, me iré al purgatorio, a purificarme, a lo que no he querido vivir acá. Por eso es que el Señor dice, qué difícil le va a ser entrar al cielo a los ricos. Más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja. Porque cuando la persona rica, es decir, la persona autosuficiente, la persona que cree que es dueño de Dios, no se quiere convertir. ¿Se entiende mejor o no? Sí, padre, gracias. Bueno, ¿algún otro comentario, pregunta? Padre, buenas noches. Buenas noches. Quisiera una explicación para tener más clara este concepto. Sabemos que el valor de la Santa Misa es eterna, es infinita. Y nosotros, por otro lado, cuando alguien muere, rezamos justamente porque Dios se lo lleve. Al aplicar una misa por un alma, desde el punto de vista que el valor de la misa es eterno, ¿sería suficiente para esta alma para que se salve del purgatorio si tenía algo que curar, que purificarse? Diríamos, nosotros... Si fuera así, ¿por qué es que cada vez mandamos decir misa por estos una y otra vez, una y otra vez? Pienso que es bueno, pero creo que innecesario desde el punto de vista de lo que estoy El analizando. problema es nosotros no sabemos exactamente. ¿Ya? Porque diríamos, eso fue lo que motivó el escándalo de Lutero justamente, ¿ya? Nosotros no podemos comprar la salvación. Nosotros no podemos comprar el amor, ¿ya? Entonces, para acoger el amor yo necesito la fe. La fe me permite, la fe es un don de Dios y la fe me permite acoger el amor de Dios, es acoger a Dios que viene a mí, al Hijo y al Espíritu Santo y al Padre. En la fe lo acojo no intelectualmente, lo acojo obedeciéndolo, ¿de acuerdo? La fe es obediencia. La fe no es un conocimiento intelectual, no es hacer citas bíblicas, la fe ni siquiera es hacer oración. No canto, alabaré, rezo rosarios, eso no significa que tengo fe todavía. La fe es obedecer al Señor, y obedecer al Señor es no pecar. Entonces nosotros somos pecadores. Entonces, si es que una persona muere en el momento, le llega, entre comillas, esa parucía personal, y en ese momento no esté en gracia, esté en pecado mortal, nosotros decimos no va a poder ingresar al cielo. En el último segundo que ha pasado en esa relación personal entre el Señor y esa alma espiritual, esa persona, solo Dios lo sabe. Entonces la iglesia no prejuzga quiénes están en el cielo, quiénes están en el infierno, quiénes están en el purgatorio. Algunos, pocos, la iglesia señala, están en el cielo, esos son los canonizados. Todos los demás no sabemos dónde están. Entonces, como no sabemos, nosotros pedimos por ellos. Entonces, uno dice, ya, pero bastaría una sola misa, ¿para qué otra vez otra misa, otra misa? Porque en realidad cuando yo pido por esa persona, por esa alma espiritual, no solo pido por esa alma espiritual, pido por mí mismo, porque me pongo en servicio, y un servicio que yo hago es orar por los difuntos. Porque hay una iglesia triunfante que ya no necesita nada de nosotros, pero hay una iglesia purgante que son los más pobres de los pobres, porque ya no pueden tener ningún mérito. O sea, los más pobres de los pobres no son los que no tienen medios materiales en la vida presente. Los más pobres de los pobres son los que ya han partido de este mundo
pero ya no pueden tener ningún mérito. Son totalmente dependientes de nosotros. Entonces, como yo no sé cuál es la situación de cada persona y yo necesito purificarme, uno de los ejercicios es orar por los difuntos. Eso es lo que vamos a celebrar el 1 de noviembre, a la iglesia purgante, el Día de los Difuntos. Y entonces, orar por los difuntos, diríamos, entre comillas, es el mejor negocio que yo puedo hacer. Y a eso se refiere el Señor con ese, si ustedes recordarán esta parábola del administrador astuto. Nosotros todos somos administradores. Entonces dice que hay un administrador que va a ser despedido. Y entonces este que va a ser despedido, el Señor cuenta esa parábola. Empieza a llamar a los acreedores de su señor. Y le dice, oye, tú debes 100, pon 50, etcétera, etcétera. Para conseguir trabajo después, dice, ¿no? ¿A qué se refiere eso? A la oración por los difuntos. ¿Se entiende o no se entiende? Entonces, el Señor nos hace hacer cosas, no porque las cosas que nosotros hagamos, no porque nuestras obras ni nos salven a nosotros mismos ni puedan salvar a nadie. El único que puede salvar es Cristo mismo. Y para eso nos da la fe. Y entonces cuando Él suscita en nosotros el hacer oración, es porque Él sabe, ¿no? Mandar a celebrar misa por los difuntos, Él sabe que yo soy el que necesito más. También lo puede necesitar la persona por la que estoy pidiendo, pero yo no sé qué tanto. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es que yo necesito, porque soy comunión de amor, porque eso, la iglesia, recordemos, es peregrina, es purgante y es triunfante. Todo es el cuerpo místico de Cristo. Los únicos que ya no necesitan son la iglesia triunfante. Padre, una consulta. No sé si es que eso queda claro para el hermano que hace la pregunta. Muchas gracias, padre. Sí. A ver, Padre, sí. una inquietud. Y ahora con esto de que a los enfermos terminales les dan, les inducen a la muerte, Padre, esa alma debe estar totalmente, no sé, en el purgatorio, sedienta de muchas oraciones. Nosotros no sabemos exactamente, ¿ya? Cuál es el destino de cada alma espiritual, como les he dicho, pero nosotros sabemos que cada vez el ser humano se está alejando más de Dios. Eso lo vemos, porque el mundo y la soberbia del hombre está haciendo más fuerte al enemigo. Y el enemigo que tiene poco tiempo está destrozando familias, sociedades, etc. Entonces, los que tenemos un poquito más de fe, por eso es que no solamente podemos preocuparnos, entre comillas, de mi familia biológica, de mi familia natural, sino saber que somos hijos de Dios, que nuestra familia es grande. Y además hay muchas almas que necesitan de nuestra oración. Entonces digo, oye, no, oye, pero que yo tengo mi abuelito, y yo quiero pedir ahí nada más, a mí me interesa mi lista corta de mis familiares cercanos. Y entonces el Señor sabe. Entonces de repente si ya mi familiar cercano ya no necesita, porque entre comillas ya está en el cielo, eso no se va a perder, se va a aplicar a otra persona. ¿A quién? El Señor decidirá. ¿Se entiende el asunto? Entonces, por eso es que la iglesia peregrina necesita hacer oración por los difuntos, porque de esa manera nosotros purificamos parte de nuestros propios pecados. Porque esos almas espirituales que están en el purgatorio, cuando vayan al cielo, ellos nos van a ayudar a nosotros. ¿Se entiende el asunto? A eso se refiere esa parábola del administrador astuto. ¿Se entendió o no se entendió? Es muy importante, ¿ya? Para entender la economía de la salvación. Padre, las almas que se suicidaron Igual, necesitan oración. Todas las almas, todos los difuntos necesitan oración. Yo no puedo presumir, solamente no necesitan oración los que han sido canonizados.
Entonces yo pedí por el descanso eterno de San Martín de Porres, no corresponde, porque la iglesia me dice que está en el cielo. Pedir por el descanso eterno de la Virgen María no corresponde, porque yo sé que es asunto al cielo, pero todos los que no son parte, diríamos, del canon de los santos, necesitan oración. Padre, A ver, ¿quién? Uno de los padre, dos. buenas noches, disculpe. Padre, buenas Buenas noches. Quisiera, hace un momento usted habló algo en torno, digamos, a los dones y carismas que Dios nos ha otorgado, y usted puso énfasis justamente que se debe compartir, porque sabemos que no es algo que Dios nos da, sino es justamente es una dádiva de amor que nos da y nosotros también debemos hacerlo. No sé si podría usted un poquito aclarar el tema. Hace poco hemos recibido otros un tema también en Guadalcanal y quisiéramos de una manera, digamos, pues que usted ponga, digamos, un poquito más de Pero no énfasis en sé, este tema. no sé qué les han dicho en ese tema, o si es que yo Sí, estoy bueno, haciendo nos han alguna explicado más contradicción. o menos lo que significa justamente los dones y carismas, que estábamos justamente conociéndolos algunos, muchos dones Ya, justamente, a ver, y hay algunas cosas a veces que a mí a veces un poco me confunden porque otros hermanos lo toman de otra manera, ¿no? vamos a comentar algo, ¿ya? Diríamos, nosotros todos recibimos dones naturales y dones espirituales, diferentes. Dones naturales, por ejemplo, una persona que tiene habilidades artísticas, habilidades deportivas, intelectuales, son dones naturales. Belleza física, son dones naturales. Todos esos dones, todo lo bueno que tenemos viene de Dios. Así como recibimos dones naturales, recibimos dones sobrenaturales, carismas, ¿de acuerdo? Todos, pero también algunos diferentes. Todos esos dones naturales y sobrenaturales que recibimos siempre vienen de Dios, pero significan un riesgo. Porque la persona que recibe más dones puede equivocadamente creer que es mejor que los demás y llenarse de orgullo, de soberbia y creerse superior, ¿no? Le pongo un ejemplo, ¿no? Alguien, por ejemplo, tiene don de curación. Y entonces, esa persona que tiene don de curación o una persona que tiene dones para el deporte, análogo, puede creer que de repente porque tiene esos dones se va a salvar. No, se puede ir al infierno con todos sus dones. El tener dones no significa que estoy salvado ni que soy amado más que los demás, porque Dios nos ama a todos igual, infinitamente. Entonces, si el Señor me da más, es para que yo me ponga en servicio a los otros. Pero si es que esos dones, en lugar de ponerme en servicio de los demás y hacerme más humilde, me hacen más orgulloso, más vanidoso, ya caí en el engaño del demonio. Cuidado que el demonio también puede dar carismas. Pero justamente la diferencia va a ser que me van a llevar a la soberbia, al orgullo. No los voy a poner al servicio, sino voy a querer hacer negocio comercial, o económicamente, o con algún tipo de bien, ¿de acuerdo? Entonces, tener dones es incluso peligroso, porque esas personas se pueden hacer autosuficientes, orgullosas. Por el contrario, una persona que aparentemente no tiene ningún don, pongamos un ejemplo, un niño no nacido que muere en el útero materno, diríamos por un aborto espontáneo. Ya ni siquiera se logró manifestar en la vida extrauterina. Ese niño se va a ir al cielo. Ese otro que tiene llenos de dones, Einstein, Pavarotti, Messi, y además tiene todos los dones, carismas espirituales, etcétera, se puede ir al infierno. ¿De acuerdo? Entonces, tener dones no significa mayor santidad, significa mayor responsabilidad, mayor compromiso y, por tanto, mucho cuidado. Pero
yo podría darse el caso que yo codicie otros dones de otras personas. Y entonces yo, como yo quisiera cantar como esta persona, yo como quisiera tener la belleza física de esta persona, la inteligencia de estas personas, estos dones espirituales de esta persona. Grave error, porque todos nosotros, los bautizados, tenemos el don pleno, que es el Hijo que se entrega a nosotros, Dios mismo, no algo, los dones son algo. A nosotros se nos entrega Dios Hijo, Dios Espíritu Santo y el Padre que viene con el Hijo y el Espíritu Santo. Somos templo de Dios, no nos falta nada. Entonces, en lugar de estar hablando tantos dones, tantas cosas, yo tengo que darme cuenta que tengo un tesoro que tengo que vigilar y que tengo que cuidar y que muchas veces no cuido porque caigo en el pecado. ¿Se entendió el asunto? Yo no sé si eso les han dicho, pero de eso se trata. ¿De acuerdo? Muy claro, padre. Muchísimas gracias. Dios lo bendiga. Bueno, ¿alguna otra pregunta, comentario? Si no, vamos a terminar ahí. Por favor, quisiera preguntar, padre, buenas noches. Ya, la última pregunta, a ver. Ya. Sí, padre, por favor, Las otras preguntas las anotan para el próximo miércoles. A ver, diga. Sí, sobre las cruces, ¿no? Porque usted dice que hay que saber reconocer que la cruz es una victoria. Pero, ¿cómo podemos sentirnos victoriosos cuando, por ejemplo, tenemos a un familiar, verlo cada día sufrir por su enfermedad, porque es una cruz que tenemos, ¿no? Ya, pues pero por eso. No podemos sentirnos victoriosos. No, ya, ese porque no tengo fe y no tengo esperanza. Ya, justamente, yo me fijo solamente en las cosas de este mundo y yo creo que acá acaba la existencia y no me doy cuenta que esto es simplemente el camino, que Jesucristo me viene a llevar a la patria celestial. Yo he sacado de mi mente la patria celestial, entonces yo me quedo solamente con la tierra. Ya no hay cielo en mi vida, no hay infierno. Entonces, yo creo que los problemas de este mundo son lo único, se me viene el mundo abajo. ¿De acuerdo? Entonces yo, cuando estoy viviendo así, pensando así, yo digo, Señor, mi fe es vana, no tengo esperanza, yo en realidad estoy buscándote por las cosas que me puedes dar, y encima, todavía, entre comillas, creo que tú no eres justo, que no me amas. Entonces eso es simplemente, no tengo fe. Y sin asustarme, reconozco, me examino y digo, Señor, aumenta mi fe. Por eso es que el Señor dice tantas veces, no tengan miedo. Y por eso es que yo, cuando veo a Cristo en la cruz, 33 años, joven, inocente, María es la madre, ama a su hijo entrañablemente. Esa madre, ¿ustedes creen que no le duele ver al hijo tratado así? Pero ella dice, está de pie, dice el Evangelio. Lo está entregando. ¿Por qué? Porque ella es obediente a la fe, ella tiene la plenitud de la fe. Y ella sabe que esa no es la última palabra. Entonces, lo que usted dice justamente nos muestra claramente lo que he estado diciendo toda esta última hora y media. Que nuestra fe es vana, que nosotros presumimos de que tenemos fe porque tenemos algunos conocimientos intelectuales, hacemos algo de oración, recibimos los sacramentos, pero en realidad no hemos contemplado a Jesucristo, no lo conocemos. ¿Se entendió o no se entendió? Sí, padre, gracias. Yo decía Ahora, eso que usted señala, la mayoría de los bautizados vivimos así. Y por eso es que yo tengo que darme cuenta que tengo que crecer en la fe. Eso es lo que veíamos la vez pasada, la exigencia de Jesucristo. Porque si no, cuando experimente la cruz, me voy a espantar, voy a abandonar al Señor, voy a renegar. Voy a creer que no es bueno, que es injusto, que no me da lo que me merece y yo voy a creer que sé más que Dios. Y lo que está pasando, no, mi inteligencia está contaminada por la mentalidad del mundo que no conoce a Dios y mi fe no ha crecido y por tanto no he iluminado mi entendimiento. No sé ni quién soy, ni de dónde vengo, ni a dónde voy.
¿Se entendió el asunto? Bueno. Sí, Padre, gracias. Como ustedes verán, entonces, seguir a Jesucristo y tener esa fe, pues no es algo simplemente intelectual, no es algo meramente humano. Es humano, pero más que humano. Se necesita la acción de Dios, la gracia. La fe es un don sobrenatural. Sin Jesucristo, nosotros no podemos llegar a ese nivel. Y yo tengo que darme cuenta. Yo ya tengo, no soy niño, etcétera, y no tengo eso claro. Señor, ayúdame, porque ya se me está pasando la vida y todavía no me doy cuenta. Cúrame esa ceguera. Cúrame esa sordera. Porque yo sigo creyendo que yo sé más que tú. Y no te quiero seguir a ti. Porque me dice, toma tu cruz y sigue. ¿Se entendió? De eso se trata. Bueno, sí, vamos a quedar ahí. No les pregunto si hay más preguntas porque ya se agotó el tiempo. El próximo miércoles, ahí pueden hacer más preguntas, comentarios. Anoten todas las dudas que tengan y seguimos conversando, ¿ya? Vamos a terminar con una oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Mucho ánimo, hermano. Sin desanimar. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias, Padre. Buenas noches, Padre. Gracias, Gracias. Padre. Muchas Gracias, gracias. Padre. Gracias. Gracias, Padre. Muchas gracias. Gracias por ese Gracias, Padre. Hasta luego.